Qué bueno es estar nuevamente en la casa del Señor, domingo en la noche, para concluir un día primero de la semana, como es el día domingo, el cual lo dedicamos totalmente para su gloria y honra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor. Los que están en casa, les esperamos en el Salmo número 103. Salmo 103 en la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción de la Escritura en el Salmo 103. Amén. Gloria a Dios. Puede decir aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos el Salmo 103 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Palabra del Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todos tus pecados. Y Él es el que sana todas tus enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios en esta noche por este maravilloso tiempo que vamos a experimentar en la casa del Señor. Saludamos a todas las personas que se conectan y están en Facebook Live con nosotros. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Rubén que nos dirija en oración, abriendo este maravilloso culto. Prorrumpe la alabanza en acción de gracias a tu Padre Celestial. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Aleluya. Dale gloria porque Él merece gloria. Dale honra porque Él merece honra. Adora su nombre. Aleluya. Oramos. En el nombre de Jesús ponemos este servicio delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, haciendo lo que vas a hacer, Señor, con cada uno de nosotros, con cada uno de los hermanos que nos está viendo en este momento y que no ha podido oír, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Glorifícate, Dios, en toda necesidad, Padre. Glorifícate, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias una vez más y te damos la bienvenida, Padre Santo. Sé tú, Señor, poniendo la palabra en nuestro pastor en esta noche, Padre Santo, para que sea, Señor, palabra, Señor, que transforme la vida de cada uno de nosotros y de nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Y este pueblo dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Ahora que ya soy libre.
Soy libre.
servirle sin serle fiel. Aleluya. Oh, Padre, Padre, te adoramos en esta hora. Te bendecimos en este momento, Señor. Te entregamos como olor fragante. Vamos aquí a levantarles. Te entregamos como olor fragante esta ofrenda de gratitud, por darnos tanto, porque tenemos, Señor, mucho más de lo que esperábamos tener un día. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Oh, gracias, te damos, Padre, gracias te damos. Aleluya. Son tiempos donde hay que estar buscando al Señor, donde hay que estar agarrado de la promesa de Dios, donde hay que estar agarrado del manto del Nazareno. Oh, donde hay que poner las manos en las manos del Galileo. Oh, aleluya. Hay que estar aferrado a las promesas del Señor. Señor, dedicamos este tiempo para adorarte. El que está enfermo se sana. El que está decaído de la fe se levanta. El que está triste, ahora se le imparte el gozo del Señor, que es su fortaleza. Oh, el que está perdido, tú lo salvas. Oh, el que está enfermo, tú lo sanas, tú lo sanas, tú lo sanas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, qué tiempo tan lindo en tu presencia. Es en tu presencia que hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilla poder estar, mis queridos hermanos, en la noche de hoy en la casa del Señor. Amén. Qué maravilla poder servirle. Qué maravilla poder estar en su presencia. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Declárate en victoria en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Digno eres, Cordero de Dios. Dios bendiga a los jovencitos que dedican este tiempo para adorar a Dios, que se preparan, que se esmeran en presentar adoración y alabanza, quien alabanza merece por los siglos de los siglos, que es el Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook Live, esta aplicación que es algo tecnológico de los últimos tiempos. Esto ni se pensaba tener en la década del 90, ¿no? Y de otros momentos en la historia, pero Dios nos ha bendecido con esta aplicación, este sistema tecnológico donde podemos llegar a tantos y tantos hogares y en diferentes lugares del mundo, porque no solamente nos ven aquí, desde casa, desde aquí prácticamente, desde el patio, desde Hialeah, desde Kendra, desde la pequeña Habana, en diferentes lugares locales, sino que también nos ven desde Nicaragua, desde Honduras, desde Guatemala, Centroamérica, desde Cuba y lugares tan lejanos como España, que son miles de kilómetros a distancia, y en diferentes lugares, en otro continente como es Europa, y desde allí también nos están mirando. A Dios sea la gloria por esto, porque podemos estar conectados. Quien no se conecta en este tiempo está, yo no sé dónde está, porque tenemos toda la posibilidad para hacerlo. ¿Amén? Pero cuánto nos alegra ver hermanos que hace algunos días largos que no nos vemos. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a los hermanos. Qué bueno tenerlos en esta preciosa noche del domingo. Gloria a Dios, amén. Quiero dar un anuncio muy importante. Recuerde que el 3 de noviembre es un día muy, pero que muy importante.
Muy importante. Usted, si es ciudadano norteamericano y es ciudadano de este país, su deber cívico, patrio, amén, y como creyente es ir a las urnas y votar. Es ir a las urnas y votar, porque mi voto sí cuenta. Tan sencillo como eso. O sea, mi voto sí cuenta. It counts. Porque vivimos en una democracia y hay lugares del mundo donde no tienen el privilegio de que su voz cuente. Pero en Estados Unidos, de Norteamérica, en nuestro querido país, nuestra voz sí cuenta. Amén. Y tenemos que votar. Y ustedes saben por lo que hay que votar y por quién hay que votar. Gloria a Dios. Y usted tiene que votar con conciencia, bajo muchísima oración. Y usted tiene que orar por este gran país. Y usted tiene que orar por agenda, por plan. O sea, usted tiene que votar con conciencia, con temor de Dios. Lo que no está en la Biblia, lo que no está en los parámetros bíblicos y está claramente visible, pues yo no voto por eso. Simple y llanamente yo no voto por ese candidato. Porque yo tengo derecho a votar y yo tengo derecho a dejar que mi voz se sienta. ¿Estamos de acuerdo? Así que oremos por esto y marchemos hacia adelante en el nombre del Señor. Y God bless America. Dios bendiga América. Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, porque aquí estamos y aquí, pues, en el caso de muchos de nosotros, nuestros hijos son americanos. Han nacido aquí. Pueden tener diferentes trasfondos, somos de diferentes trasfondos, pero son americanos. Y tenemos una responsabilidad con este país, de orar por él y de defender los principios judeo-cristianos que han hecho grande a los Estados Unidos. Amén. Seguimos orando por los enfermos, por los necesitados, por las personas que necesitan el toque sanador del Señor Jesucristo. Seguimos confiando, creyendo que el Señor levanta a estos enfermos. Seguimos orando por nuestro hermano Alberto. Alberto, si nos estás viendo, seguimos orando por ti, para que pronto recuperes en el nombre del Señor. Salió de una operación hace poco, así que oramos para que el Señor restablezca completamente su salud. Oramos para que el Señor, ya creemos que el Señor lo ha hecho, levante a Rodolfo. Amén. Hermano Rodolfo Rojas. Oramos por Hani, oramos por Lisbeth, por Dailer, por toda esa familia que no los conocemos hace 2 días, los conocemos hace muchos años. Amén. Todavía nos acordamos cuando llegaron aquí a la iglesia y hemos amado a esta familia querida, así que vamos a creer con ellos que Dios es el Dios de los milagros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Voy a pedir a mi esposa que ella nos dirija en oración por todas estas peticiones y creyendo que Dios hace la obra. Amén. Dios bendiga a los que vienen al culto. Dios bendiga a los hermanos que están aquí presentes, que están en cuerpo presente. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Vamos a poner de pie para orar. Hay una expresión que al pastor siempre le llama mucho la atención. Estamos contigo en el Espíritu. Sí, hermano, esté conmigo en el Espíritu, pero esté presente de vez en cuando. Ok, que veamos su carita de vez en cuando, ¿verdad? Para que nos animamos. ¿Verdad que sí? Le mando flores virtuales. Las flores virtuales son muy bonitas. A veces le mandan a mí esas flores así. Pero dame un ratito, hermana, que yo lo voy a apreciar, que luego se manchaba, que se haya que tirarlo. Pero, ¿verdad que hay algo especial en estar juntos? Vamos a también orar, por supuesto, seguimos orando por el país y por las circunstancias que tenemos por todo el mundo. Estamos en un caos, yo no sé lo que está poniendo, amén. Pero oremos por los misioneros. Este año, con todo este asunto, no hemos tenido el culto misionero, no hemos decaído ahí, porque yo sé que cada uno tiene su carga, ¿verdad? Pero tenemos muchos misioneros en necesidad. A veces se entristecen, acuérdense, si nosotros estamos así, imagínese usted metido en su casa, en un país extranjero, tratando de predicar la palabra. O sea, piensa un poquito, el estrés para nosotros, ¿cuál es el de ellos? Tienen su familia en otro país, no pueden viajar. Así que siempre los que son miembros aquí de la iglesia, si no tienen la lista, la perdieron. Con mucho gusto les vuelvo a mandar, de todos los mensajes que les mando, traten de leer alguno, ¿ok? Les vuelvo a mandar otra lista ahí para que la lean y oren por ellos, amén. Hemos podido darles un dinerito para ir a través de misiones, pero queda poco para el final del año y si queremos llegar a esa meta que
que en los últimos años hemos estado dando esa meta alta de misiones, piense, si Dios le bendice en medio de esta pandemia económicamente, piense en esos misioneros para que podamos seguir enviando. Amén. Oramos. Padre, gracias en esta noche por el privilegio de estar una vez más en tu casa y por la presencia que tú nos regalas. Porque cuando alabamos tu nombre sentimos que es como que el cielo se une y que nos elevamos en el Espíritu y sentimos que sabemos que tú estás con nosotros y que por momentos todos esos problemas, todas esas preocupaciones en la mente parecen nada, porque tu presencia lo llena todo y sabemos que tú estás en control. Señor, mira este país, toma control. Toma control, que haya paz en nuestra tierra, Señor. Que haya hombres sabios que gobiernen esta tierra, Señor. Para que tu pueblo viva en paz, Señor. Mira, Padre Santo, el mundo, el caos, la situación. Envía paz, Señor. A cada corazón, Señor, a cada vida, a cada familia. Que ellos puedan tener en su casa la confianza de que todo va a estar bien porque tú estás en control, mi Dios. Mira, Señor Jesús, los enfermos. Padre amado, creemos en milagros. El milagro es cuando no hay posibilidad, pero ocurre algo. Y es porque tú intervienes, donde el cielo se encuentra con la necesidad en la tierra. Y pedimos, Señor, en esta noche, que ahí donde hay esa necesidad física, el milagro sea real. Y tú intervengas, y los órganos funcionen, y las vidas se levanten, y tu nombre sea proclamado. Mira, Señora Rodolfo, el cuerpo puede estar dormido, pero el espíritu y el alma no duermen. Tú le puedes hablar, Señor, ministrale al alma, ministrale al espíritu. Levanta ese cuerpo, Señor. Fortaleza a la familia, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que el cuerpo no es todo, que está el alma y el espíritu, que tú nos ministras, Señor. Cada vida que está en el hospital, que a lo mejor o en su casa recuperándose y no entiende, Señor, da palabra de fe, de confianza a cada alma. Levántalo, Señor. Fortalézanos, Señor. Ayúdanos a nosotros a enviar palabras, ser utilizados por ti, Señor, para bendecirlos, para llevar palabra de ánimo a otros, Padre. Mira, Señor Jesús, los misioneros, esos siervos tuyos que escucharon tu voz cuando dijiste, ¿quién irá? Y ellos dicen, heme aquí, yo voy, y se fueron, y dejaron familia, dejaron trabajos, dejaron casas, Señor, y se fueron a lugares difíciles, en la India, en la China, en África, en tantos lugares, en el Nepal, Señor, decidieron ir, Señor. En medio de esta situación, darles fortaleza, Padre. Háblales, pon un cerco de protección, pon unción sobre ellos para que puedan ministrar de forma sobrenatural sobre los demás, Señor. Y que tu palabra sea proclamada más y más. Mira a nuestros misioneros en la China, Señor. Bendícelos, protégelos del virus, Señor, pero bendícelos. Dale paz, dale personas buenas alrededor que los arropen. Que se sientan, Señor, que están cumpliendo tu obra más y más. En el nombre de Jesús, ministra sus vidas, Padre. Mira aquellos que están en los países árabes, con tanta persecución, Señor, con cerco de protección. Ora, vacila, alabanza de mentira, mamazore, con un cerco, una nube de fuego de protección sobre sus vidas y que ellos puedan ministrar, que sus vidas sean salvadas. Protégelos, Señor. Padre, confiamos en ti, Señor. Mira la situación, pedimos misericordia. Señor, en tu misericordia sosténnos, en tu misericordia levántanos, Señor, en tu misericordia ayúdanos a caminar día a día. Cuando la carga parece que no podemos, Señor, ayúdanos. Isa, dama, kira, lava, sole, lava, sire, porque hay momentos en que no podemos, en que pensamos, voy a abandonar, no puedo, es demasiada la presión. Señor, da la fortaleza en ese momento, la fe, la confianza, tu espíritu levantando, sí se puede, estoy contigo, un paso más, hijo mío, un paso más, hija mía. Señor, escucha nuestra oración. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La oración del justo, obrando eficazmente, que puede mucho, mi querido hermano. Amén.
Así de pie como estamos, rápidamente los que están aquí están de pie, los que están en casa posiblemente estén en la comodidad de su sala, de su habitación, están sentados, pero vaya conmigo a la palabra de Dios, a la Santa Escritura, haciendo reverencia a la misma. Estamos de pie, vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 5 al versículo 13. Tranquilo que yo no seré extenso, solamente predicaré 1 hora y media. Gloria a Dios, no es así, va a ser rápidamente, pero queremos tocar este tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche maravillosa. Ahora que vamos, Señor, a enfrascarnos en meditar en tu palabra, te pedimos que nos des oídos para oír y corazones para recibir. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra corra y sea glorificada en cada vida y en cada corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo y todos decimos un fuerte amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículos 5 al 13, dice así la Biblia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Aleluya. Al oírlo Jesús se maravilló, notemos, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Se pueden sentar, mi querido hermano. Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo en esta hora: la fe del centurión. La fe del centurión. La fe del centurión. Es algo muy interesante notar que cuando usted lee la Biblia hay una serie de milagros espectaculares en todo el Nuevo Testamento. Pero hay milagros como que resaltasen de una manera muy impresionante a nuestro corazón. Amén. En esta ocasión Jesús termina o concluye el Sermón del Monte. Él concluye el Sermón del Monte, que sin duda es el más profundo y a la vez práctico, el más práctico de todos los sermones, porque está enseñando los principios del reino de Dios. O sea, es como nosotros hoy en día. No debemos enseñar simplemente en mucha teología, aunque la teología es importante, y simplemente conocer mucha Biblia, pero dejarlo en el aire. Nosotros tenemos que llevarlo como pastores, como ministros del Señor, a una teología práctica. Tenemos que llevarlo a usted a que usted entienda la Biblia y diga: esta palabra es para mí. Este principio es para mí. Lo que dice la Biblia no solo funcionó en la antigüedad, sino que funciona hoy por hoy en el siglo XXI. ¿Amén? Porque hay quien tiene simplemente una teoría, y hay una gran teoría, y conoce mucha Biblia, y conoce muchos principios. De vida práctica no hay nada. Y yo creo que hay que tener una vida práctica, y en el reino hay que vivir lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo muy interesante, porque en el capítulo 5, en el 6, en el 7, notemos que es un sermón largo. El sermón del monte es un sermón largo. Es el sermón de los sermones. Porque Cristo es el predicador de los predicadores. Es el maestro de los maestros. Amén. Usted no ha oído en alguna ocasión
ocasión algún predicador y cuando termina de predicar, usted dice, ¡ay, qué lindo predicó! Pero no entendí nada. Porque lo que le predicó fue muy bonito y posiblemente rebuscó palabras y rebuscó términos y cosas muy interesantes, pero no dijo nada en el ámbito práctico. Pero Jesús no era así. Notemos que en el capítulo 7, está ahí conmigo a Biblia abierta, en el capítulo 7, cuando Él termina el sermón del monte y llegamos al capítulo 7 de Mateo, versículo 28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. ¿Por qué? Había una razón. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. No como aquel que repite y repite y repite y usted dice, ¿cuándo va a terminar? Jesús tenía la facultad y la habilidad de que usted se sentaba para oírlo y pasaba media hora y seguía ahí. Y pasaba una hora y seguía ahí. Porque Jesús tenía esa habilidad. Enseñaba con autoridad. No como los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Gloria a Dios. Eso nos dice aquí Mateo. Enseñaba con una doctrina sólida. Inmediatamente Mateo, el evangelista Mateo, me gusta Mateo, ¿verdad? Presenta una serie de milagros que demuestran la autoridad de Jesús. Esto está en el capítulo 8 de Mateo. ¿Está Biblia abierta conmigo ahí? Esto está en el capítulo 8 de Mateo, versículo 1, a Mateo capítulo 9, versículo 34. Ahí el evangelista Mateo comienza a desarrollar en su evangelio una serie de milagros que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Amén. Que demuestran la autoridad de Cristo. Amén. La autoridad de Cristo. Porque Cristo no solamente creía en la doctrina de la sanidad, Él sanaba. Y llevaba a la práctica esa doctrina. Amén. No quedaba nadie que pusiese su fe en Él, que Él no lo sanara. Es más, solamente Él hablar y era suficiente para que los demonios salieran. Solamente el hablar y era suficiente para que los enfermos se sanaran. Es la autoridad de Jesús. Y Mateo nos enseña en el capítulo 8 y 9 algunos milagros sobresalientes en el ministerio terrenal de Cristo. Ahora, en el capítulo número 8, que es el que hoy nos atañe, el que vamos a cubrir un poquito, en el capítulo 8, versículo 1 al versículo 4, Jesús limpia al leproso. Y en ese momento Jesús muestra su poder sobre la enfermedad. Aleluya. Y su autoridad sobre la ley. Amén. Dice que el leproso en el capítulo 8 dice que cuando él descendió del monte, no sabemos con exactitud qué monte, pero él descendió del monte y le seguía mucha gente. Usted sabe que el usted estar con gente lo cansa. La gente cansa, no me malinterprete, pero cuando usted comienza a estar entre mucha gente, la gente agota. Jesús en ocasiones se agotaba y tenía que regresar a la oración y recargar batería y seguir ministrando. Pero dice que cuando él llega, amén, sí, desciende del monte, había un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Imagínense, decirle al Señor si quiere. Imagínense, decirle a quien todo lo puede si quiere. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Extiende la mano, le toca y dice, quiero ser limpio. Ahora, esto crea un problema, pero es un problema serio. Porque durante el periodo de la ley, el leproso estaba ¿qué? Separado. Cualquier persona que era leprosa, en un momento dado, tenía que gritar, ¡inmundo! Y la persona se alejaba de él.
casi como el COVID-19. ¿Sí? Que cuando usted da positivo, ¡Dios mío! ¡Terrible! ¡Sentencia de muerte! ¡Leproso! A Jesús no lo asustaba eso. A Jesús no le metía miedo eso. Porque Jesús tenía autoridad y tiene autoridad sobre la enfermedad. Tiene autoridad sobre cualquier cosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Y cuando Jesús extiende su mano y lo toca, si usted lee los originales griegos, dice que en el momento que Jesús extiende su mano, antes de tocarlo, ya aquel leproso estaba limpio. Alabe a Dios si puede. Quiere decir que Jesús en ese momento no violaría la ley, porque ya no era leproso. En el momento que él ya lo toca, ya no es leproso. Ya él queda completamente limpio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el poder milagroso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vemos ahora que en el capítulo 8, un poquito más adelante, este es una sanidad espectacular, ¿no? Ver cómo este leproso queda limpio, Jesús le da la orden, vete al sacerdote, da la ofrenda, muéstrate, siguiendo el orden de Levítico, todo esto que no tenemos tiempo a entrar en detalles, pero dice en el versículo número 5, hablando de la fe del centurión, que Jesús entra en Capernaum. Capernaum era una ciudad muy interesante y todos aquellos que han estado posiblemente allí en Tierra Santa, en Israel, han ido a Capernaum. Bueno, pues en Capernaum, por así decirlo, se encontraban las oficinas generales del ministerio de Jesús. O sea, las oficinas, the headquarters, las oficinas generales del ministerio terrenal de Jesús estaban en Capernaum. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dice que Jesús entró en Capernaum y inmediatamente, enseguida, vino a él un centurión rogándole. Notemos algo interesante porque hay que leer entre líneas. Dice que vino a él. Vino a él. Cuando la gente venía a Jesús es porque había entendido que Jesús podía ayudarlo, que Jesús podía hacer el milagro. Y dice que vino a él, dicho individuo, acudió al Señor en un momento de necesidad. Yo no sé si usted, el día que usted acudió al Señor, acudió en el momento de mayor necesidad en su vida. Amén. En el momento de mayor desesperación en su vida, en el momento donde usted no podía acudir a nadie más sino al Señor. Y cuando usted oyó hablar de Jesús, fe nació en usted y usted le creyó a Dios y usted vino al Señor y usted lo aceptó como Salvador personal. Aleluya. Dice que vino a él, este centurión. Centurión en aquel momento era un oficial que regía sobre más de 100 hombres en el ejército romano. Quiere decir que este individuo no era cualquier persona. Este centurión era un hombre que tenía un cierto cargo, era capitán sobre más de 100 hombres en un ejército de tanto prestigio y tan importante como el ejército romano. Es como decir hoy que usted pertenezca al ejército de Estados Unidos de Norteamérica. You are in the best of the best. Amén. You don't want to mess with them. Se lo dije en inglés para ahora decírselo en español. Usted no quiere fastidiar mucho, no quiere hurgar mucho con el ejército norteamericano. Porque el ejército norteamericano, es bastante fuerte. Por no decir el más fuerte del mundo. En aquel momento, en la historia, el ejército más importante, el ejército de mayor prestigio, el ejército de mayor auge, donde llegaban, aplazaban, era el ejército romano. Y este era un centurión. Este era un hombre importante. Este era un hombre que regía sobre más de 100 personas, sobre más de 100 hombres, este centurión. Ahora bien, vamos a enfocarlo desde el punto de vista de Lucas. ¿Le parece en esta noche ir conmigo al Evangelio de Lucas un momentito? Vamos a leer. Aleluya. La gente que dice, ay, a leer. Pues sí, a leer, vamos. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Amén. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras,
al pueblo que le oía, entró ¿dónde? En Capernaum. Así lo va a proyectar Lucas. Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, mire cómo Lucas lo pone, diferente a Mateo, estamos aprendiendo. Amén. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Quiere decir que no estaba enfermo de un dolor de cabeza y un dolor de estómago. Tenía una enfermedad terminal, señores. Estaba a punto de morir. Y cuando el centurión, diga conmigo, oyó, diga, oyó. ¿No dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios? No es cierto que usted oye una mala noticia una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y lo que le da deseo de dar un grito. ¡No! ¡No más! Pero qué lindo es oír buenas noticias. Qué lindo es oír buenas nuevas, cosas buenas. Y cuando este hombre, este centurión, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese, le rogaban, que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, mire cómo lo proyectaron, y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Hay una razón. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Nos edificó una sinagoga. Quiere decir que este centurión, a pesar de que era gentil, a pesar de que no era parte del pueblo santo, era un hombre noble. Era un hombre que tenía sus sentimientos a favor de Israel, a favor del pueblo santo. Para que alguien de esta categoría edificase una sinagoga, hermanos y hermanas, le voy a decir en el argot criollo cubano, tuvo que soltar billete. Porque una sinagoga no se edifica con $20. Quiere decir que este hombre, sin ser creyente, sin ni siquiera creer en Cristo todavía, sin ni siquiera conocerlo, había hecho buenas obras. No le daba el cielo, pero vemos que su corazón estaba volcado en Dios. ¿Me están oyendo? Edificó una sinagoga. Hizo algo por el pueblo judío. Y los judíos le dijeron, maestro, tenemos que ir a ver a este hombre. Este hombre está a favor nuestro. Amén. Pero Jesús miraba más allá. Jesús miraba la necesidad. A Jesús no le mueve lo que una persona pueda dar. A Jesús no le mueve lo que una persona puede hacer. Pero a Jesús sí le mueve la fe. Aleluya. Alábalo si puedes en esta noche. Alábalo. Gracias, Señor. A Jesús sí lo mueve la fe de una persona. Amén. Y mire cómo dice, regresando a Mateo capítulo número 8, versículo número 6, estoy en el 6, que este centurión le rogaba y le decía al Señor, Señor, diga, Señor. Fue la misma declaración que hizo este hombre que está leproso. Le dice, Señor, Señor. En el Nuevo Testamento es curios. Amén. Señor, aleluya, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ambos, el leproso y este centurión, declaran el señorío de Cristo. Usted no va a recibir nada de Dios si usted no reconoce que Él es el Señor de su vida. Aleluya. Aleluya. Él es el Señor de mi vida. Él es el que dictamina, Él es el que guía mi vida. Todo se lo debo a Él. Señor, vamos en buen camino cuando alguien ya reconoce a Dios como Señor. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Paralítico quiere decir que tenía una enfermedad grave, palsy en inglés. O sea, una enfermedad grave de los joints, de las articulaciones. Este hombre estaba tullido. A este hombre esta enfermedad le produjo casi la muerte. Fue una enfermedad terrible. Esta es una enfermedad que lo llevó a la cama y lo llevó a la inmovilidad y lo llevó a la gravedad. Y déjeme decirle, en aquel tiempo
Ni Hialeah Hospital. Uy, le estoy dando anuncios a estos hospitales. ¿Qué está pasando? Ni existía el salón de urgencia. ¡No! Este hombre, este centurión, ¿tenía dinero o no tenía dinero? Pero él reconoce que la solución está en Jesús. Él reconoce que la solución para el problema físico de su siervo está en Cristo. Aleluya. Amén. Está gravemente atormentado. Wow. Versículo número 7. Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Lo más importante es que no venga cualquier persona, sino que el que tenga que venir venga. Y el que tiene que venir es Cristo. Y lo más importante era quién iría a donde estaba el siervo de este centurión. Vamos a ver cómo lo enfoca Lucas. ¿Le parece si lo vemos un momentito? Vamos allá. Lucas capítulo 7. Y leyendo ahora rápidamente Lucas capítulo 7 del versículo 6 al 10. Lo leemos. Dice: y Jesús fue con ellos. O sea, recuerden que lo dejamos en que los judíos reconvinieron y dijeron: Señor, ven con nosotros, este hombre nos ha hecho mucho bien. Y Jesús fue con ellos. ¿Está ahí conmigo? En el versículo 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. En otras palabras: Señor, yo soy gentil, tú eres judío. Yo no tengo derecho a Abraham, yo no tengo derecho a Israel, yo soy gentil, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Wow. Impactante, ¿no es cierto? Regresando a Mateo, porque estamos tomando el ejemplo de estos dos evangelistas, Mateo y Lucas. Regresando a Mateo, amén, cuando Jesús dice: yo iré y le sanaré, entonces Mateo lo pone de esta manera, y vamos a ir terminando. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué clase de fe? ¡Qué tremenda fe! Si fuera otra persona, diría: Señor, es necesario que tú entres. Si tú no entras, no se sana. Y comienza la duda. Si el Señor no lo toca, no se sana. Pero este centurión, este hombre, aleluya, tenía tanta fe que dijo: no es necesario que entres a mi casa, Señor. Es suficiente. Con que tú digas la palabra, es suficiente. Todos aquí sabemos lo que dice el Salmo 107, versículo 20, que por años yo lo he recitado de memoria. Y envió su palabra y lo sanó. Y envió su palabra y lo sanó. Aleluya. La palabra, di la palabra. O sea, esto era suficiente. El que el Señor dijera la palabra era suficiente para que su siervo quedase sano. Y entonces, ¿qué lección nos va a dar el centurión? ¿Qué lección? ¿Qué lección? Porque el centurión nos va a dar la lección. Este hombre conocía a cabalidad lo que es el principio de la autoridad. El principio de la autoridad, authority. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Miren lo que dice el 9. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Voy a decir algo que es una nota que se le debe de quedar en esta noche. Solo aquellos bajo autoridad podrán ejercer autoridad. Bendito Dios. O sea, usted nunca pretenda ejercer autoridad si usted no está bajo autoridad. Este centurión entendía lo que era la autoridad. Y él le dijo al Señor: es suficiente que tú digas la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad.
Y mando y se hace. En otras palabras, lo que dijo este hombre lleno de fe, dijo, no es suficiente, no es necesario que venga, porque solamente al decir tú la palabra, tú tienes autoridad sobre la enfermedad y el enfermo se sana. Aleluya, Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué tremenda fe demostró este centurión. La fe que muchos de nosotros no demostramos. La fe que muchos de nosotros los creyentes que llevamos hasta años en el Señor no demostramos. Porque viene el primer problema y comenzamos a temblar, nos tiemblan las rodillas. Ay, no, es verdad que por abajo. Para abajo. Más abajo de lo que está ya no puedes ir. Ay, para arriba. Es que, no argumentes para tu derrota, planifica para tu victoria. De esta me saca el Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Este problema no es para quebrantarme, es para que Dios me levante con poder de donde estoy y para Él glorificarse en mi vida. Habla la fe de Dios, camina en la fe de Dios, actúa en la fe de Dios, vive en el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Una de las terribles tácticas del enemigo es meternos miedo, infundir miedo. Estás enfermo, ahora sí te mueres. Y acuérdate lo que tuvo tu tío, es lo mismo que tú quieres. Oiga, terrible. Y usted si le pone oído, le pone atención, lo derrota. Y usted tiene que planificar para la victoria. Y usted tiene que decir un momento, eso es lo que dice, esto es lo que dice fulano, pero no es lo que dice Dios. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo yo fui curado. Yo fui sanado. Gloria a Dios. Y este hombre, este centurión, estaba saludable. No dice que él era el enfermo, pero él tuvo la osadía y tuvo la fe de creer para otro. Usted no lo está observando como yo lo estoy observando. Hay que leer entre líneas. A veces cuando tenemos fe la tenemos porque queremos el milagro para nosotros. No, usted tiene que creer para otro también. Usted tiene que creer que Dios ayuda a otro también. Que Dios lo levanta también. Que así como lo hizo con usted un día, lo hace con el hermano también. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 10 y casi estamos terminando. Dice, al oírlo Jesús, al oír esta declaración, esta lección del principio de autoridad que entendió este centurión y esta fe que demostró este centurión, dice que al oírlo Jesús se maravilló. Diga conmigo, se maravilló. Solamente en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, y si usted quiere lo busca, y cánsese de buscarlo porque lo que le estoy diciendo es verdad. Jesús se maravilló solamente en 2 ocasiones frente a personas. Aquí, en esta ocasión, se maravilló frente a la fe de este hombre centurión gentil, pero también se maravilló de la incredulidad de los judíos en Marcos capítulo 6, versículo 6. Quiere decir que hay momentos que la fe es tan relevante y tan impactante que Jesús se maravilla, y esta es una ocasión. Pero hay momentos donde la duda se refleja tanto en la vida de una persona que es impresionante. Y yo, oye, me maravillo de la duda que tiene este hombre. Amén. Y esto está en Marcos capítulo 6, versículo 6. Pero fíjense que Jesús dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Este hombre le creyó a Dios. Este hombre creyó en la promesa de sanidad. Este hombre creyó que Dios era suficiente para sanar a su siervo. Aleluya. Y Jesús enseña algo muy importante que tiene que ver en el orden espiritual. Amén. Bendito Dios. Y es que en el versículo 11, voy a parafrasear, y en el versículo 12, algo nos enseña la Biblia, muy pero que muy importante. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Un gentil que se arrepienta entrará al reino de los cielos. Gracias, Señor, aleluya. Y un judío que niegue a Jesucristo irá al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Acabo de leer aquí yo anteriormente, y usted lo puede leer en el
versículo 12 de este capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el único camino al cielo es Jesucristo. Que la única esperanza que hay para entrar en el reino es Jesucristo. Y Jesús lo repite categóricamente para enseñarle a aquellos que están alrededor de él y decirle: ustedes ven a este hombre gentil, a este centurión, ustedes lo ven, será salvo porque creyó, porque ha creído en mí. Bendito el nombre del Señor. Y dice entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios, porque para el que cree todo le es posible. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces hemos orado, a veces hemos pedido al Señor, pero nos hemos quedado con la duda? ¿A usted nunca le ha pasado? Porque a mí me ha pasado, pero muchísimas veces. Porque como yo no he llegado al cielo y todavía no estoy allá, sino que estoy del lado de acá, tengo que combatir con tantas cosas. Entre ellos la duda, la incredulidad. ¿Cuántos me están oyendo? Y usted no se ha dado cuenta que cuando usted no cree, el problema se complica. Pero cuando usted le cree a Dios, el Señor comienza a hacer cosas que ni usted pensó que Dios haría. Esto es palabra de Dios. La fe del centurión en el Nuevo Testamento es un ejemplo de lo que usted y yo tenemos que hacer en momentos de dificultad. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Aleluya. Vamos a estar de pie. Dije que predicaría hora y media, pero no es así. Gloria al Señor. Estamos de pie en esta hora. Levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jimel, diríjanos en oración de clausura en esta noche. Marcharemos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Repito y una vez más lo digo, gracias a todos los hermanos que dan fielmente para la obra del Señor. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tus finanzas, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre ti y sobre los tuyos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora dándole gracias a Dios porque hoy es el primer día de la semana. Y hemos empezado la semana muy bien, porque hemos empezado en el templo, adorando al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este culto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque por ella hemos sido edificados, Padre Santo. Te pedimos que tú aumentes nuestra fe, Señor, para querer cada día más en ti. En esta hora, Padre Santo, que vamos a partir hacia nuestros hogares, te pedimos, Señor, que tú guardes a cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu lo edifique, Señor, por el resto de esta semana. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Y este pueblo de Dios dice amén, y las jovencitas y jóvenes cantan este coro. Finalizamos.